Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Antonio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema la resurrección de Cristo, la garantía de nuestra fe, partiendo de lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 31, palabra que vamos a leer en el nombre de Jesús. Pero ahora que Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción, gloria que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Muy interesante lo que expresa aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 34. En el versículo 20, Pablo expresa que Cristo fue el primero en haber resucitado, como podemos ver en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Cristo es la primicia de los que han muerto. Pablo expresa aquí de los que durmieron por el tema de la resurrección de los muertos. Esto quiere decir que Cristo no solo será el único que quedará como quien hubo resucitado, sino que todos los verdaderos creyentes en Cristo a su debido tiempo también resucitarán. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Cristo es la primicia de los que durmieron y no dice las primicias de los que están muertos, y lo deja ahí, porque hay que tener presente que para el poder de Dios, la muerte no es un estado definitivo e irrevocable. Para Dios la muerte es como un sueño. Esto debido a que Dios tiene la potestad de resucitar en cualquier momento a alguien que haya muerto. Así como Dios tiene la potestad de despertar a alguien que duerme. Entonces, para Dios la muerte es como alguien que está simplemente durmiendo. En cualquier momento Dios puede despertarlo porque su poder no tiene límites. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que Cristo es la primicia de los que durmieron. Cuando vamos a los versículos 21 y 22, vemos que Pablo aquí explica la razón de por qué, Cristo vino a la tierra. ¿Y por qué vino a la tierra como hombre y no solamente como Dios? Y esto fue así porque así como la muerte entró a la humanidad por causa del pecado de un hombre, en el caso de Adán, pues la resurrección, la vida eterna, también por un hombre debía venir. En este caso, Jesús. Así que obviamente, así como la muerte entró por un hombre, que hasta el momento de pecar era un hombre perfecto, Adán,
pues por un hombre perfecto también Jesús debía llegar a la resurrección. Y esto es así porque no hay hombre que sea perfecto en esta tierra. Así que Cristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, convirtiéndose así en el hombre perfecto. Partiendo de esto, así como en Adán todos han encontrado la muerte, en Cristo Jesús todos encontramos la vida, partiendo de un requisito importante, en Cristo. Esto quiere decir que hay que ser creyente en Cristo, por eso es que Él es la garantía de nuestra fe, hay que ser creyente de Cristo para poder recibir la resurrección, tal como vemos en Juan 14:6, donde Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de él. Entramos entonces a los versículos 23 al 26, donde Pablo aquí, de manera muy resumida, habla sobre el fin de los tiempos. Todo parte en que Cristo resucitó, y luego de esto Cristo va a resucitar a sus creyentes y volverá por su pueblo. Cristo derrotará a todo dominio, autoridad y poder. Esto refiriéndose a todas las fuerzas espirituales en contra de Dios. Cristo pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, no solamente que los va a derrotar, sino que será una derrota definitiva para todas estas fuerzas malignas, ya que siempre estarán pues por debajo de los pies de Jesús, o sea, estarán completamente pisoteados, eliminados completamente fuera de todo tipo de combate. Cristo eliminará la muerte, y esto implica que ya no habrá muerte natural debido a que ya no habrá pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Y entonces, después de esto, Cristo le entregará de nuevo todo el reino al Padre y pasaremos a la eternidad con Él, tal y como el Padre, pues, desde un principio lo planeó. Venimos a los versículos 27 al 28, donde vemos aquí algo interesante, y es la relación entre el Padre y el Hijo, quienes son iguales en persona, así como lo es el Espíritu Santo, pero no en funciones. Recordemos que cada quien tiene una función. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo. Partiendo de lo anterior es la razón por la cual Pablo dice que Jesús tiene todo bajo su dominio excepto al Padre, porque fue el Padre quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Una vez Cristo haya derrotado a todos sus enemigos y haya eliminado a la muerte, entonces otra vez se pondrá a disposición del Padre. Llegamos a los versículos 29 al 31, donde Pablo trae a colación un tema importante. Y es que en la iglesia de Corinto, hay que recordar que esta fue una carta escrita a los Corintios, había una creencia entre un grupo hereje, y lamentablemente hay algunas religiones que practican esto hoy en día, que pensaba que si una persona se bautizaba por alguien que había muerto en nombre de alguien que había fallecido, esa persona sería salva. Pero esto obviamente no tiene nada que ver con el cristianismo, y esto es algo anticristiano. Ahora, Pablo menciona este tema también por la causa de Cristo debido a lo siguiente. Recordemos que había un grupo de personas que negaban el tema de la resurrección y por ende negaban que Cristo había resucitado. Entonces Pablo dice, bueno, si no había resurrección, entonces ¿por qué se bautizaban en nombre de los muertos? Cosa que sabemos que esto no tiene sentido y es antibíblico, pero aún así quienes negaban la resurrección practicaban el bautismo de los muertos. Pero Pablo apelaba mucho a defender el tema de la resurrección de Cristo, porque si no había resurrección, esto implicaría que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces no había razón para bautizarse en el nombre de Jesús. Hay que recordar que los cristianos nos bautizamos para de esta manera decir públicamente
que ya no pertenecemos al sistema pecaminoso del mundo, sino que pertenecemos al santo sistema de Cristo Jesús y tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero había gente infiltrada dentro de la iglesia que negaban la resurrección. Entonces Pablo decía, bueno, si Cristo no resucitó, de nada vale el bautizarse, de nada vale que tú digas públicamente que eres de Cristo, porque estás poniendo tu fe en alguien que está muerto y eso no tiene sentido. Partiendo de eso, sabemos que esto no es así, sino que Cristo sí resucitó y nuestra fe tiene sentido, y era lo que Pablo estaba defendiendo ante aquellos supuestos cristianos que negaban la resurrección de Cristo, cuando sabemos que Cristo realmente había resucitado. Además, Pablo exponía algo que es lógico. ¿Por qué? Pablo, dentro de su lógica, preguntaba, ¿por qué poner mi vida en peligro por causa del evangelio si Cristo no ha resucitado, que es lo que yo predico, que es lo que yo profeso, que es lo que yo creo? Pablo todos los días corría peligro de que lo matasen por la causa del evangelio, por la causa de predicar que Cristo había muerto en la cruz, pero que había resucitado para salvación de la humanidad. Este es un punto cardinal, fundamental dentro de la iglesia cristiana, que no es negociable. La resurrección de Cristo, quien realmente entregó su vida por la humanidad y resucitó para demostrar el dominio sobre la muerte y para demostrar la garantía de la vida eterna. Nosotros tenemos la seguridad y la satisfacción de que Cristo resucitó, como Pablo lo tenía, recordando que Pablo presenció en presencia misma, valga la redundancia, lo que fue la resurrección de Cristo, al ver a Cristo presentársele a él, tal como podemos ver en Hechos capítulo 9. Entonces el tema de Cristo como garantía de nuestra fe es un tema vital, porque cuando decimos esto estamos diciendo, yo reconozco y creo que Cristo murió por mí, y reconozco y creo que Cristo resucitó por mí. Eso es fundamental en la fe cristiana, y realmente quien no cree esto, quien no practica esto, no es un verdadero cristiano, no es una verdadera cristiana, porque esto es algo imprescindible dentro de lo que es nuestra fe. Llegamos entonces a los versículos 32 al 34, donde Pablo concluye diciendo, bueno, si Cristo no ha resucitado, ¿de qué valen las luchas diarias que tenemos en la vida cristiana? Y esto es interesante porque Pablo incluso menciona que luchó contra fieras en Éfeso. Esto puede ser algo en sentido figurado, en sentido literal. La Biblia no da mayores detalles al respecto, pero esto muestra lo que implica ser cristiano, lo que implica ser de Cristo. O sea, tenemos dificultades diversas en este mundo por las fuerzas malignas que se ponen en contra nuestra, porque no quieren que llevemos nuestra vida cristiana hasta el final, hasta la meta, que es ver a Cristo cuando regrese por nosotros. ¿Por qué habría todas esas dificultades si la vida cristiana fuera una vida sin sentido? Obviamente, esto es una muestra de que la vida cristiana realmente es una vida que ha sido establecida por Dios para que tengamos vida eterna, y el enemigo no quiere esto, y por eso vienen todas las diversas dificultades que se nos presentan en el día a día. Pablo dice también en estos últimos versículos, bueno, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto obviamente Pablo lo está diciendo aquí en un lenguaje figurado. Lo que quiere decir es que, bueno, si Cristo realmente no hubiese resucitado, pues no tendría sentido sacrificarnos para agradar a Dios. No tendría sentido vivir la vida que estamos viviendo con el fin de agradar a Cristo, sino que viviésemos la vida que quisiéramos. Pero sabemos que no es así, porque Cristo resucitó y tenemos ahora un compromiso de vivir para Él en una vida de agradecimiento. Por último, Pablo recomienda a la iglesia de Corinto que se dejasen de juntar con gente que, aunque pudiese tener mucho conocimiento de la vida en el día a día, no tenía conocimiento de Dios. Y había que evitar esto con el fin de que este tipo de persona no se convirtiese en una influencia que llevase a la iglesia a pecar contra Dios de una manera tal que incluso la iglesia llegase a negar su propia fe al declarar que Cristo no resucitó. Y hoy en día debemos de tener
la misma precaución y debemos de fundamentar nuestra vida en Cristo todos los días y fundamentar nuestra fe en lo que Dios establece en su palabra sobre el tema de la salvación, la resurrección y la vida eterna. Definitivamente Cristo es la garantía de nuestra fe. Definitivamente tenemos salvación gracias a Cristo Jesús, y si no fuera por Él, nuestra vida no tendría sentido. Dios te bendiga, que Dios siga siendo contigo de una manera especial hoy y siempre, y será hasta una próxima ocasión, recordando, Cristo es la garantía de nuestra fe. El que Él haya resucitado es lo que nos garantiza tener vida eterna. Bendiciones.